Hola a todas y todos, soy David y hoy os enseñaré a jugar a Speed Monsters. Speed Monsters es un sencillo juego de cartas en el que trabajaremos la rapidez y la memoria. Está diseñado por Ignacio Sánchez y ha sido editado por Cairo. En el juego trabajaremos también la agilidad mental a la hora de encontrar las palabras correctas de las letras indicadas. Un frenético juego con el que trabajaremos diferentes aspectos cognitivos a la misma vez y de manera fácil. Speed Monsters se compone de una baraja de 50 cartas. Cada carta muestra un fondo de color, una letra y un monstruo. Para empezar una partida de Speed Monsters, repartimos todas las cartas entre todas las personas que vayan a jugar. Cada participante recogerá sus cartas creando un mazo, que sostendrá en su mano con las cartas boca abajo. Una vez repartidas así las cartas, comenzaremos la partida. Por orden, de uno en uno y en sentido de las agujas del reloj, cada jugador o jugadora destapará rápidamente la primera carta de su mazo y la colocará en el centro de la mesa. Si ya había una o más cartas en el centro de la mesa, la colocará sobre estas formando un montón y tapando las anteriores. En ese momento, y antes de que la persona de la izquierda juegue la siguiente carta, el grupo debe estar atento por si se ha producido una coincidencia entre la carta que se acaba de jugar y la primera carta que había sobre el mazo en el centro de la mesa. La coincidencia puede ser tanto de letra como de monstruo. Si se ha producido una coincidencia, la primera persona en observarla tapará con su mano el mazo del centro de la mesa y tendrá que decir una palabra que comience por la letra de la carta superior de dicho mazo. En caso de que varias personas actúen a la vez y coloquen sus manos sobre el mazo, se considera primero a la persona que tenga la mano sobre la carta superior de dicho mazo, o a quien más trozo de la carta esté cubriendo. Es recomendable apuntar la palabra que se diga en un papel aparte y dejarla boca abajo. En este caso, a modo de ejemplo, la palabra es casa. Después de decir y apuntar la palabra, el jugador o la jugadora que ganó el reto recoge todas las cartas del montón central y las reparte al resto de participantes, quienes las colocan en la parte de abajo de sus mazos. Si la persona que coloca la mano sobre el mazo central lo ha hecho por error, porque no había ninguna coincidencia, o no logra decir una palabra correcta o recordar las palabras anteriores, entonces ha fallado el reto, y deberá ser él o ella quien coloque bajo su mazo personal todas las cartas que haya en el centro de la mesa. Además, se reinicia la serie de palabras acumuladas, por lo que comenzaremos una nueva serie con la siguiente palabra correcta, y no hará falta recordar las anteriores, que podemos tachar de la lista. La primera persona que logre quedarse sin cartas ganará la partida. Podemos, asimismo, jugar a otra variante donde tendrá más protagonismo el lenguaje. Para esta modalidad, colocamos en el centro de la mesa 25 cartas formando un cuadrado de 5 por 5. Todos los jugadores y jugadoras juegan a la vez, intentando encontrar palabras que se escriban con al menos 2 letras de 2 cartas que tengan un monstruo diferente y que no hayan sido ya dichas anteriormente. Cuando un jugador o jugadora dice una palabra correcta, por ejemplo nieve, recoge las cartas de las letras de la palabra. Solo pueden ganarse de esta forma una carta por letra y por tipo de monstruo, siendo 5 el máximo de cartas que se pueden ganar con una palabra, una por cada monstruo. Hay que tener en cuenta que no es necesario que estén todas las letras de la palabra en las cartas. Basta con que haya al menos 2 de estas letras para que la palabra sea válida. Después, se colocan nuevas cartas para rellenar los espacios. En el momento en que no queden cartas sobre la mesa o ningún participante sea capaz de decir una nueva palabra, el juego finaliza y cada participante cuenta los puntos obtenidos. El total de puntos será igual a la cantidad de cartas del monstruo del cual menos hayamos conseguido, pudiendo ser 0 si no hemos conseguido ninguna carta de alguno de los 5 monstruos diferentes. En caso de empate, gana la persona que más cartas tenga del siguiente tipo de monstruos menos numeroso de entre los conseguidos, y así sucesivamente. Podemos también jugar a una variante cooperativa del juego. Para ello, nos dividiremos en 2 grupos, un grupo lector y otro de biblioteca. Para empezar, colocaremos 8 cartas al azar boca abajo en el centro de la mesa. El grupo lector intentará dar información al grupo de biblioteca
para que ordene correctamente en orden alfabético y sin mirar las 8 cartas del centro. Colocamos asimismo 15 cartas en un montón aparte. Estas cartas nos servirán para llevar el control de las rondas. En cada ronda, el grupo lector puede mirar 2 cartas cualesquiera de las 8 del centro, y luego, entre todos y todas, deben decirle al grupo biblioteca una palabra que contenga esas 2 letras, sin decir cuáles son. Por ejemplo, coche. Después, el grupo biblioteca puede reubicar esas 2 cartas en cualquier lugar de la fila. Para ello, no solo debe prestar atención a la palabra, sino hacer memoria de las palabras y las cartas que ya se han dicho anteriormente. El grupo de biblioteca puede mantener desplazadas hacia arriba o hacia abajo las cartas dentro de la fila como considere oportuno, para que le pueda servir de recordatorio, y también apuntar las palabras que se han dicho desde el grupo lector. Por último, descartamos la carta superior del mazo de rondas. La partida termina cuando se acaba el mazo de rondas, o bien cuando ambos grupos coinciden en que las cartas del centro de la mesa están por fin ordenadas en orden alfabético. En ese momento, damos la vuelta sin cambiar su ubicación a las cartas del centro de la mesa y comprobamos si se encuentran ordenadas o no. Si están ordenadas, hemos ganado la partida. Si solo 1 o 2 cartas están en un lugar incorrecto, hemos perdido por poco. Ánimo para la siguiente. Pero si hemos perdido por 3 o más cartas, necesitamos practicar más. Y tal vez sería interesante reducir la dificultad del juego. Podemos aumentar o disminuir la dificultad de esta modalidad cooperativa añadiendo o quitando cartas a la fila del centro, o aumentando o disminuyendo el número de cartas del mazo de rondas. Como hemos visto, Speed Monster es un juego muy adaptable que con unas simples ideas nos permite trabajar tanto la comprensión léxica como la memoria, la atención o el trabajo en equipo. Además, es un juego muy corto, con partidas de no más de 20 minutos, lo que es ideal para su uso en sesiones cortas o como introducción a sesiones más amplias. Por ejemplo, clases de idiomas, ya que el juego permite ser jugado en cualquier lengua. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos.